Bien, voy a conversar con el presidente de CAINCO, Fernando Hurtado. ¿Lo enojaste a todo el mundo? ¿Ah? ¿Cómo No. te sentís después de esto? Porque hizo roncha tu discurso. ¿Eso buscaba? Yo lo que buscaba era transmitirle a las autoridades que habían ahí, nacionales y municipales y de la gobernación, de todos los niveles, cuál es el sentir de las familias empresarias, ¿no? Parte de lo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, no es de ahora, es desde que asumimos la gestión. En realidad se intensificó esto después de la crisis política del 2019, fue salir a charlar con las empresas, de todos los tamaños, a ver cuál era realmente la problemática. Más allá de esa charla, tenemos núcleos empresariales en CAINCO, ya más de 15 por sector. Entonces ahí uno se va enterando de cuál es la realidad y dónde le molesta a distintos sectores el accionar del Estado. Y cuando hablo del Estado es el Estado general, no solamente el gobierno nacional, En sino sus todo, 3 niveles. en sus 3 niveles. Entonces lo que hicimos fue tratar de transmitir, y creo que lo logramos, en ese sentido tuvimos una muy buena receptividad de una gran parte de la población sobre esa realidad que se está viviendo en el día a día de las empresas de todos los tamaños. Pues yo te cuento que, como yo tengo la suerte de tener buena memoria, me pareció muy novedoso al comienzo y después dije un ratito, esta es la continuación de la feria. ¿Ah? Esta es la continuación de la feria y eso es importante. Sí. Que desde la feria hasta hoy sigue habiendo un hilo conductor que es el que hacemos nosotros como empresa. Vos decís las familias empresarias y yo lo conversaba con los asistentes después del acto y les decía, en realidad los empresarios son familias. Así es. Porque compiten entre ellos, como se compite en la familia, pero si es necesario se juntan para encontrar cómo salir todos del mismo problema. Así es. Así es. Además de eso, un tema es la familia empresaria como familia, como grupo de la sociedad importante, pero además de eso, detrás de todas las empresas, más del 90% de las empresas a nivel nacional, hay una familia. Claro. Esa es una característica que tenemos en Bolivia que quizás no se encuentra en otras partes de América Latina. Porque no son muy grandes, pues, ¿no? Aquí decimos claro, muy grandes y si las miramos no son corporaciones. Pues, ¿no? A excepción de algunas empresas que tienen oficina regional en Bolivia, claro, sí. El resto son familias, son familias las que están detrás, Sí, señor. ¿no? Y además de eso tenés eso que vos decís, ¿no? Nos juntamos y prueba de eso es lo que sucedió durante la pandemia. Fíjate que durante la pandemia pudimos, a pesar del difícil momento que se estaba viviendo cuando nadie estaba trabajando, no se estaban percibiendo ingresos, la gente sacó plata de su bolsillo para abrir un fondo que fue de la campaña Demos de Corazón, que le hicimos 2 veces y logramos comprar alimentos, entregar donaciones de alimentos y además logramos abrir ese centro de aislamiento de pacientes COVID en la feria, ¿no? Sí. Y eso fue gracias a esa familia empresaria que se juntó a pesar de los momentos difíciles y por los momentos difíciles. Entonces es una familia y lo que también tratamos de expresar es que esa familia es el núcleo de la economía. Y lo dijimos también en la feria, sí, ¿no? para la inauguración de la feria. El presidente de Estados Unidos dijo, se termina una era y se abre otra. Y vos decías, este modelo se agotó. ¿Casualidad? Es un nuevo ciclo en todo el mundo. Sí, sí. ¿No? En todo el mundo es un nuevo ciclo. Más aún con la guerra. Claro, la guerra, lo que hemos vivido en los últimos 3 años ha sido una aceleración de cambios impresionante. Entonces viene la pandemia, cambia el mundo, viene esta guerra, vuelve a cambiar el mundo cuando pensábamos que ya volvíamos a la normalidad. Y no podemos pensar que vamos a solucionar los problemas de hoy mirando con el retrovisor y haciendo las cosas que hacíamos antes cuando la situación era otra. Entonces es indudable eso, hay un cambio de ciclo. ¿Ustedes no han logrado reunirse con el gobierno nunca? Nosotros tuvimos una sola reunión con el ministro de Gobierno hace mucho tiempo. Pero el ministro de Gobierno no es del área. No, pero el ministro de Gobierno, de la cartera del ministro de Gobierno, sale, por ejemplo, sustancias controladas y hay muchas empresas que necesitan permisos de sustancias controladas para
operar. Sí. Y habían muchas trabas en ese momento, entonces conseguimos una reunión, yo estuve en esa reunión, les planteamos el problema y nos atendió bien, fue una buena reunión. A partir de ahí no nos volvimos a reunir más, con nadie, con ningún ministro, mucho menos con el presidente y el vicepresidente. Sí hemos tenido técnicamente acercamientos con algunas instituciones mucho más descentralizadas, ¿no? Como el AGEMET, el SENASAC, para ir viendo también dentro de esos núcleos que te comentaba, que son núcleos empresariales con empresas de ciertos rubros, claro, hay esta problemática. Con necesidades específicas. Con necesidades específicas. Tenemos este problema con tal permiso. Entonces ha habido una comunicación fluida ahí. Pero hablar de temas de fondo. De fondo. No. Cero. ¿Y qué se hace? Porque estamos en crisis, va a haber crisis de combustible rápido. Vos lo marcaste, exportamos menos de lo que, en plata, menos de lo que importamos. Así o sea, es. Ya ponemos plata para la importación. Así es. Y el tema es complicado porque la información que yo tengo es que se importa con crédito de 6 meses, que es muy barato, muy caro, el crédito de 6 meses, pero no solo eso, sino que tenés una semana de combustible y si no llegan los otros nos vamos a fregar. Así es, ¿no? El tema está complicado. Claro, y no va a haber gas y las empresas funcionan con gas ahora en el parque industrial, por ejemplo. La matriz energética en Bolivia ha cambiado, muchas industrias funcionan con gas, la gente tiene gas domiciliario que no tenía antes, hay mucha gente que consume del gas domiciliario. Entonces la situación es complicada porque además ves que cuando no hay esos ingresos y está, que es lo que hablábamos en algún momento, el déficit, de algún lugar tiene que salir la plata, ¿no? Y esa plata tiene que, si pensamos que va a venir de donde venía antes, estamos pateando oxígeno, claro, porque no va a venir de donde venía antes. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el planteamiento. ¿Qué hacemos? Tenemos que pensar rápido cómo reactivamos esto de una manera sostenible, porque la realidad, Carlos, es que se cae eso y nos caemos todos. No es un tema aquí de ojalá estos se caen y estos no. Es un tema de que todos tenemos que empujar para que la cosa vaya para adelante. A ver, la crisis económica es grande, el gobierno sigue insistiendo con... Todavía los veo a ustedes, a los empresarios, todavía hay de dónde sacarles. Sí. Bueno, hoy en la mañana escuché una publicidad de que dio resultado el impuesto a las grandes fortunas con 2,5%, que no sé cuánto. Y uno dice, ¿en qué estamos? Y lo cómico, vamos a decir, de este impuesto a las grandes fortunas es que no llega a mover la aguja, ¿no? Es más el perjuicio de lo que es el beneficio, porque lo que se recauda eso, números más, números menos, no alcanza para pagar un mes de planilla del Estado. Entonces, estás afectando las inversiones privadas, afectando las inversiones extranjeras directas, que ahorita debemos ser el país con menos inversión extranjera directa, y eso es... y eso es dólares frescos que entran a la economía, que es lo que tanto necesitamos. ¿Por qué necesitamos los dólares? Porque con dólares se paga todo lo que importamos, incluyendo ese combustible, ¿no? Si no necesitáramos dólares, solamente es emisión de bolivianos porque el consumo interno nos va a salvar, bueno, va y pasa, pero ¿y qué pasa con lo que...? Somos un país importador. Claro, estamos con el cuentito del consumo interno, pero a ver, vamos primero por decir, no alcanza para pagar un mes. Resulta que tenemos 500.000 empleados en el Estado, y el Estado es lento, debe tener 300.000 de más. En algún momento esto se tiene que acabar y ese es el modelo que vos decís que se acabó. Así es. Tenemos un aparato estatal muy grande y cuando hablamos de empleados públicos es todos también, ¿no? De la alcaldía, gobernación, claro, sí. Todos. Cuando vos mirás cómo se compone esto, hay cargos o hay salarios que se tienen que pagar. Ahí está salud, claro. Ahí está educación, ahí está seguridad, ¿no? Fuerzas Armadas, policía, etcétera. Pero por otro lado tenés también burocracia, y eso es lo que está mal, burocracia.
Y adicionalmente ayer escuchaba al vocero que hablaba que las empresas públicas dan más o menos 3.000 empleos directos y unos 20.000 empleos indirectos. Y de ahí miraba... Pero son deficitarias. Totalmente, totalmente. Y mirábamos los datos ayer, datos oficiales, y desde el 2015 vienen dando pérdidas millonarias, Sí. el consolidado de las empresas públicas. Entonces parte de este cambio de modelo es decir, a ver, miremos, y si en algo coincidimos en algo con lo que dijo la ministra Marianela Prada. Ella dijo, no queremos volver al neoliberalismo y este es el modelo que funciona. Eso fue lo que ella dijo. Si coincidimos en algo es que no hay que volver a ese neoliberalismo que ellos dicen, que nosotros lo denominamos no hay el que apartarlo 80-20. al Estado. Claro, nosotros lo denominamos el 80-20. Sí. Pero tampoco podemos seguir con este 60-40. ¿Por qué? Porque en ese 60-40 el Estado lo que ha hecho ha sido usurpar espacios que le corresponden a las familias empresarias. ¿Qué hace el Estado abriendo empresas sucroalcoholeras cuando tenemos una industria sucroalcoholera nacional? ¿Qué hace el Estado abriendo una empresa de papel, industria de papel, si tenemos varias? Sí. Y así vas encontrando varios ejemplos y todas estas empresas son deficitarias, ¿no? Entonces, lo que reclamábamos era, miremos al mercado. El mercado es eficiente cuando es manejado por las empresas, por las familias empresarias. ¿Por qué tiene que meterse el Estado a invertir en empresas que no les corresponden? Más bien lo que necesitamos es un Estado que funcione, ese 30%. Si vos querés ver cómo funciona el Estado, andá, decíamos el otro día, andate a la Caja Nacional y sacate una ficha a las 4 de la mañana para que te den turno. Esa es la eficiencia. Y eso es lo que tiene que funcionar en el Estado. Entonces decíamos, necesitamos una Bolivia que funcione. ¿Dónde funciona? Donde le corresponde al Estado. Le corresponde en educación, le corresponde en salud, le corresponde en seguridad, en todo lo que son temas sociales. No le corresponde usurpando espacios que son de las familias empresarias. Y encima, que todas estas empresas tengan una ley y decretos que no están con el mismo nivel de equidad que todos nosotros, este núcleo de la economía que somos la familia empresaria. Entonces, eso es lo que reclamamos. Vamos, en lugar de tener ese 40% de Estado, bajémoslo a 30%, y que ese 30% se dedique a hacer lo que tiene que hacer bien, y que lo haga bien, y que invierta, porque la inversión pública es importante, pero ahí, en infraestructura, en mejores caminos, en puertos, en el hub, ¿no? Pero no en empresas. Carlos, en los últimos 10 años, el Banco Central le ha dado a las empresas públicas 37.000 millones de bolivianos. 37.000 millones de bolivianos. Entonces, ese modelo no está funcionando. Hay que acomodarlo. Y no podemos seguir esperando que funcione si en 10 años no ha funcionado. No funciona. ¿No? Entonces, lo que planteamos en el acto de posesión es, dejemos que las familias empresarias se dediquen al mercado. ¿Hay que regular? Sí, hay que regular. No sobre regulación, pero hay que regular. ¿Hay que fiscalizar? Sí. No de manera abusiva, sí. Porque se tienen que cumplir las reglas. No, esto no quiere decir un mercado libre, porque los extremos son malos, y lo dijimos también. Pero quiere decir que necesitamos un Estado amigo, ¿no? Un Estado que diga qué necesitas para ser más competitivo. No qué hago para complicarte. Y eso es en todos los niveles del Estado. Ahorita vos hablás con muchas empresas, sacar un permiso de construcción es un dolor de cabeza. Sacar una licencia ambiental es un dolor de cabeza. Sacar este permiso, irse a una institución del gobierno nacional es un dolor de cabeza. Legalizarse es un problema. Te voy a contar algo. Yo justo hoy entraba a Caínco y abre la puerta del lobby de Caínco, venía subiendo y miro, siempre la saludo, la guardia que está ahí es muy, muy simpática, muy amable, Liz. Y Liz, le digo, miro, vacío el lobby. Ahí estaba Fundempresa.
Eso te iba a decir. Entonces le digo, sube una chica que estaba con la etiqueta de Fundempresa y le digo, oiga, vacío se ve, no lo vi sin Fundempresa. Pues me dijo, y están llamando las empresas aquí, porque dice que llaman al nuevo número y no les contestan. Ayer, una fuerte declaración del diputado Roca, que entre otras cosas, para la gente que no lo conoce, hijo de José Luis Roca García, ni más ni menos. Así es. Un historiador cruceño, veniano cruceño, importantísimo en los últimos 50 años del siglo XX, ¿no? Y él fue con un video, hizo un video de ahí y era un desastre. Esta mañana fueron e hicieron una nota. Había muy poca gente, pero sigue el mismo nivel de ineficiencia. Dicen que hay que esperarlo. Entonces, ¿por qué lo cambiamos? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el sentido de cambiarlo? Si funciona y viene funcionando hace 10 años, cero corrupción, los trámites te salen en 24 horas, te salían con un nivel de digitalización envidiable en muchos países, ya hasta con firma digital. ¿Por qué lo cambias? Por eso decíamos en el acto de posesión, los que saben de fútbol, saben lo que dicen los entrenadores, equipo ganador no se cambia. Claro. Y era un equipo ganador. Entonces, esas son las cosas que no entendemos y que las ponemos sobre la mesa. Hiciste, una diferencia entre lo invertido por el gobierno y su rentabilidad y lo invertido por los empresarios privados y su rentabilidad. Y su producción, sí. Su nivel de producción. Eso se construye con datos oficiales. Y se construye con las metodologías estándar. Entonces, ese es un estudio bastante técnico y serio, hecho por el CBE. Los muchachos que ustedes tienen ahí son buenos. Entonces, ahí los pusimos a disposición para quien lo quiera ver. No es un número que nos hemos inventado. Y es verdad. O sea, el Estado tiene que ser un buen Estado e invertir donde le corresponde. No tiene que hacer. Pero si no lo entienden esto. Porque, a ver, con Evo Morales tenían disputas, idas y vueltas, pero sentaba a su gente a conversar. Sí. Ahora el problema que tienen ustedes es que no hay con quién hablar al frente. Y eso es cada vez más difícil. Hay dos problemas de la falta de comunicación. Uno es cómo les transmití esta problemática de las familias empresarias que viven el día a día, porque hay que solucionarte, ¿no? Entonces, si no los ves, si alguien no los ve, no los va a solucionar. Entonces, una parte del diálogo es eso, necesitamos solucionar esto, necesitamos que dejen de ponernos zancadillas, decíamos, ¿no? En el discurso. Hay que ir sacando esto, poniendo esto, moderando esto otro. Eso es un trabajo constante, ¿no? Y es parte de ese diálogo, que no ha habido. Y lo otro es, hay necesidades, vemos oportunidades de distintos rubros para hacer inversiones importantes que tengan un impacto multiplicador, un efecto multiplicador en la economía nacional, ¿no? Y esas son cosas que vamos proponiendo. El caso del etanol, por ejemplo. El caso del etanol nace de una relación de muchos años de conversar, necesitamos esto, ahí está, se nos están yendo los dólares por la importación de gasolina, dejémoslos aquí, paguémoslos en bolivianos aquí, en el mercado nacional. Así nace el etanol como una alternativa de un sector tan importante como el sucroalcoholero, que dice, nosotros podemos producir esto y tenemos la capacidad de hacerlo. Y ya hubo el error del gobierno de hace unos 20, 25 años, cuando había el famoso guavirol, que era el alcohol carburante, así 100%. Y sin embargo, algún gobierno decidió que no iba más. Así es, así es. Entonces, necesitamos, parte importante de ese diálogo es, hay proyectos, aquí están los estudios técnicos, no gasten plata en consultorías, o si quieren háganlo, pero aquí hay respaldo, y vamos, metámosle, pero en proyectos de infraestructura. Si vos te fijás, Carlos, no hay un solo proyecto a nivel del Estado, es decir, de empresas públicas, que hubiese sido consensuado con las familias empresarias. Ninguna de las empresas. Cero. Sin embargo,
tenés proyectos que han sido que son proyectos de infraestructura que sí han sido consensuados, porque ahí es donde tiene que estar el Estado. Y esos son los que venís y le decís, escúchame, si necesitamos dólares y necesitamos exportar, vamos a trabajar en los puertos, vamos a trabajar en alternativas para la hidrovía, necesitamos explorar urgente alternativas para la hidrovía. Vamos, pero no hay eso, ¿no? Entonces ese es el segundo problema que hay muchas veces con sentarse. Yo entiendo que hay dos pisos para hablar con el gobierno. Uno, que es el diálogo para solucionar las cosas chicas. Y hay otro, que es cuando salen los proyectos interesantes o cuando se les ocurre a ellos algo, es ahí donde debieran juntarse y decir, bueno, echémosle para acá, les vamos a dar campo en esto. Yo nunca he escuchado que le digan, te voy a liberar un par de años si traes una inversión grande al país y después nosotros... No hay. No hay, eso no hay. ¿Con qué incentivo viene alguien? ¿O con qué incentivo? Porque cuando invierten hasta la plata, hasta yo le decía el otro día, hasta la mamadera de tu nieto la invertí. Porque ahí arrastra toda la familia y va para todos lados. Sí. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué el gobierno no funciona así? Parte de lo que hay que revisar y que está pendiente, y lo conversaba el otro día con una persona del legislativo, es la ley de inversiones, por ejemplo. Hay una ley de inversiones, pero le falta la reglamentación. Cuando vos te sentás, ya tenés que sentarte con los sectores para reglamentar y hacer una reglamentación que sea atractiva para el que venga a invertir. Hay países que lo están haciendo. República Dominicana es una de ellas. ¿Y sabes qué es lo que te dice? Nos hemos sentado con el embajador muchas veces, y vino, la vez pasada vino con un ministro, si no me equivoco, ahorita la memoria me falla, pero nos hemos sentado varias veces y una de esas nos decía, nosotros lo que queremos es que vengan y se instalen en nuestra zona franca. Tenemos una zona franca espectacular, queremos industrias ahí. Y les vamos a dar incentivos. ¿Cuáles son los incentivos? Los primeros 10 años ustedes no pagan impuestos a las utilidades. Y si ustedes reinvierten la plata, no pagan. O sea, no le ponen como condición que no se la pueden llevar la plata, como acá. No. O sea, en 10 años, ¿cuál es su interés? Mirá vos, quiero que generen empleo. Empleo, pues claro. Eso es, pues. Entonces, mientras más inversión privada tenemos, más empleo se genera. Un dato importante. Estable, además. Estable, ¿no? Estable y de calidad. Porque el empleo que se genera en empresas formales es con seguro de salud, con seguro de jubilación, con condiciones laborales óptimas, porque además vienen y te fiscalizan los del ministerio rapidingo. Pero ese es empleo de calidad y estable. Y estás estabilizándola a la persona. Y a toda su familia. Claro. Le estás dando la oportunidad a ese padre y a esa madre de que lo manden a estudiar al hijo a una universidad, o le paguen tal cosa, o que es un efecto multiplicador enorme. Entonces, a eso nos referíamos con mercado. Es tan importante el mercado, porque genera empleo, y el empleo te genera impacto multiplicador. Fíjate un dato interesante que estábamos mirando esta mañana. Desde el 2015, y lo mencionamos también la semana pasada, sobre las políticas laborales rígidas que tenemos y que está ocasionando que se pierdan empleos. Es una ley de 1930. Por si acaso, la ley laboral. Las políticas rígidas que tenemos están ocasionando que se pierdan empleo. Datos oficiales, desde el 2015 a la fecha, es decir, mucho antes de la pandemia, periódicamente se ha ido perdiendo empleo formal. El total de empleo formal que se ha perdido en empresas privadas es de 100.000 empleos, sumándolo lo que se ha ido perdiendo todos los años. Porque es cada vez más complicado contratar. Las políticas laborales son muy rígidas. No sabes cómo te va a ir, por ende no sabes si vas a poder pagar un incremento salarial, por ende no sabes si te va a llegar el doble aguinaldo y vas a poder cumplir con el doble aguinaldo. Algo que decíamos nosotros, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, necesitamos una ley o un anexo o lo que sea que te permita la contratación flexible, con flexibilidad de horario, sin que la persona pierda sus beneficios sociales. Entonces,
tenés un montón de jóvenes que estudian. Eso te iba a decir. Y que pueden trabajar medio tiempo. Tenés un montón de madres que trabajan y que pueden trabajar medio tiempo. Perdón, que trabajan en un lado y pueden ir a trabajar a otro lado, o que tienen que cuidar a su familia y pueden trabajar en cierto horario mientras los niños están en el colegio. Das una oportunidad enorme a un montón de gente. Un restaurante no tiene la misma cantidad de gente el jueves, viernes y sábado que los lunes y martes y miércoles, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a tener a 5 personas atendiendo, 5 meseros, para toda la semana cuando por ahí necesitas uno los lunes? Entonces, el hecho que te permitan tener esa flexibilidad. Sin que pierda derechos laborales la persona, ya es un avance, pero tampoco hay esa alternativa. Nadie puede contratar a nadie por horas, ¿no? Y son esas cositas que al final te mueven la aguja. Entonces, lo que terminás haciendo es tratar de invertir internamente para ser más productivo con lo que tenés, ¿no? Y lo preocupante de eso es que empezamos a ver, lo dijimos también el jueves, pliegos petitorios y solicitudes desproporcionadas que benefician a unos cuantos, y el grueso de la población no llega a recibir eso, pero que además se concentran en el número, en el 2%, en el 5%, en el 7%. ¿Y qué pasa con los aspirantes? Mirábamos ahí unos números hace unos meses. Aproximadamente hay 80.000 aspirantes, quiere decir personas que aspiran a nuevos empleos cada año. Sí, señor. Cada año necesitas generar nuevos empleos. Y necesitas... ¿Cuánto se está generando? Muy poco. Muy poco. Muy poco. ¿No pasan los 10.000? No tengo el dato exacto, pero el problema es que hay una confusión entre empleo y ocupación, ¿no? Sí. Si vemos los datos oficiales que te dicen que la ocupación ha crecido, claro, pero eso no quiere decir que el empleo formal haya crecido. Claro. Y eso lo ves facilito en las AFP, ¿no? Sí, señor. Cuánto empleo formal es, cuánto es público, cuánto es privado. No hay un crecimiento en las AFP que digas, estamos aumentando 100.000 empleos al año. Ese es un buen medidor. Vamos aumentando 100.000 empleos al año. No hay. Más bien los estamos perdiendo. Entonces hay ocupación porque la gente tiene que vivir, tiene que tener un medio de vida y se dedica al autoempleo o a un empleo temporal por ahí en una construcción o por ahí en una obra pequeña o por ahí en un restaurante que hay aquí en la esquina o una tienda. Se está empleando, pero eso no te da empleo de calidad, ¿no? Eso es un medio de subsistencia, no es un empleo de calidad. Te pido un corte para que entremos a la diferenciación entre gobierno y Estado, porque parece que hay muchos que no lo entienden. Ok. Dale.